Doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Audionormas SST. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y haremos un recorrido por los artículos del Decreto 2090 de 2003 que trata sobre la pensión especial de vejez para las actividades de alto riesgo. Durante la lectura te haré unos comentarios de lo que se vive hoy en día, más de 20 años después de su expedición, para que aprendas una nueva norma, reaprendas una norma existente o recuerdes su articulado. Como es un podcast, podrás escucharlo en el transporte, mientras haces tareas del hogar o esperando a alguien para una cita. Recorreremos entonces los artículos del decreto 2090 de 2003 y en cada uno de ellos te estaré dejando algunos de mis comentarios. Este decreto 2090 de 2003 fue expedido el 26 de julio del 2003 y su epígrafe nos dice por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades conferidas en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y considerando que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 797 de 2003, corresponde al presidente de la República expedir o modificar el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular definir las condiciones, requisitos y beneficios aplicables a dichos trabajadores, así como ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos a cargo del empleador. Que de conformidad con los estudios realizados se han determinado como actividades de alto riesgo para el sistema general de pensiones aquellas que generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador independiente de las condiciones en las cuales se efectúe su trabajo. Y aquí es muy importante tener en cuenta y es que hace referencia a que cuando una persona realiza esta actividad, disminuye la expectativa de vida saludable del trabajador independiente de las condiciones por las cuales efectúe su trabajo. Y eso es una condición que va a diferenciar lo que establece en este decreto como actividades de alto riesgo de otras actividades que no son de alto riesgo y que se clasifican como tareas de alto riesgo. Es importante diferenciar actividades de alto riesgo, es una disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador independiente de las condiciones en las cuales efectúa su trabajo. En tareas de alto riesgo no se presenta una disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador. Seguimos con el considerando diciendo que el beneficio conferido a los trabajadores que trata el presente decreto consiste en una prestación definida consistente en acceder al beneficio pensional a edades inferiores a las establecidas para la generalidad de los trabajadores en atención a la reducción de la vida saludable a la que se ven expuestos y a la mayor cotización pagada por los empleadores. Entonces, este decreto nos establece que debido a que hay unos trabajadores que se ven afectados por una menor expectativa de vida saludable, van a tener un beneficio pensional. Por eso aquí menciona que esto está referente al sistema general de pensiones. Decreta. Artículo 1. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta con ocasión de su trabajo. Y es esa definición los que nos diferencia actividades de tareas de alto riesgo. ¿Cuáles son esas actividades de alto riesgo? Artículo 2. Actividades de alto riesgo.
Para la salud del trabajador se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes. Primero, trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. Segundo, trabajos que impliquen, segundo, hoy, trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas por encima de los valores permisibles determinados por las normas técnicas de salud ocupacional. Vamos entonces con la número 3. Y nos dice trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. Número 4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. 5. En la unidad administrativa especial de la aeronáutica civil o la entidad que haga sus veces, las actividades de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de conformidad con las normas vigentes. 6. En los cuerpos de bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios. Y 7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria durante el tiempo que ejecuten dicha labor. Asimismo, el personal que labora en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrativos por la fuerza pública. Entonces, actividades de alto riesgo son únicamente estas 7, no más. Las demás son tareas de alto riesgo. Hay algunos prevencionistas que confunden actividades con tareas. Actividades de alto riesgo son solo estas 7, no más. Lo que hace referencia a trabajo en alturas, a trabajo en espacios confinados y otras que se han reglamentado son tareas de alto riesgo, no actividades de alto riesgo. Porque es importante hacer la diferenciación, porque resulta que estas actividades de alto riesgo tienen un beneficio especial de pensión. Veamos qué nos dice. Artículo 3. Pensión especial de vejez. Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida del Sistema General de Pensiones que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior durante el número de semanas que corresponda y efectúe la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente. Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos. Primero, haber cumplido 55 años de edad, independiente de si es hombre o mujer. Entonces, vean, este requisito es muy importante porque va a permitir que personas que han estado trabajando en alguna de estas 7 actividades y que en alguna de estas 7 actividades han cotizado al menos 700 semanas, pueden tener derecho a una pensión especial de vejez si han cumplido los 55 años, si han cotizado el número mínimo de semanas establecido en el Sistema General de Seguridad Social en pensiones, al que refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2023. Es decir, deben haber cumplido 1.300 semanas, están en el régimen de Colpensiones y van a haber algunas variaciones dependiendo si son mujeres con el cambio de la reforma laboral, pero en términos generales 1.300 semanas, es decir, un hombre que haya cotizado 55 años de edad, que haya cotizado ya sus 1.300 semanas. La edad para el reconocimiento de edad disminuirá en un año por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
Y con esos dos requisitos, pues podría obtener una pensión especial de vejez. Tendrían que sujetarse a los requisitos de este artículo 4, pero abre la posibilidad de que un hombre que ha cotizado 700 semanas en ese régimen especial, ha cumplido 55 años y ya tiene las 1.300 semanas, pudiera jubilarse con menos de los 62 años. Artículo 5. Monto de cotización especial. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993 más 10 puntos adicionales a cargo del empleador. Es decir, esta persona que cumple con estas condiciones que hemos mencionado, el artículo 4, pues tiene que tener al menos 700 semanas en esta actividad económica, pero no es suficiente con que registre la actividad económica. Es necesario que el empleador haya cotizado 10 puntos adicionales. Es decir, que si por una persona normalmente la cotización mensual a la pensión es del 16%, 12% a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador, pues para esos trabajadores que realizan esta actividad económica del numeral 2, la cotización sería sobre el 26%, de los cuales el 22% recaería sobre el empleador. Vamos entonces a ver qué nos dice aquí el artículo 5. Ya habíamos visto que nos dice artículo 5 que la cotización será 10 puntos adicionales. Artículo 6, régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, o sea, en el 2003, hubiera cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrá derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigidas por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta ley sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto, cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir, en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 7 de 2003. Ahí cada una de las personas tendrá que establecer si se encuentra en ese régimen de transición, aunque es posible que ya no tengamos personas en ese régimen de transición, ya que han pasado más de 20 años y en ese momento pues esas personas deben haber cotizado 500 semanas, pero sin embargo cada caso debe revisarse de forma individual. Artículo 7. Normas aplicables. En lo no previsto para las pensiones especiales por el presente decreto se aplican las normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. Artículo 8. Límite de régimen especial. El límite de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en este decreto solo cubrirán a los trabajadores vinculados a las mismas hasta el 31 de diciembre de 2024. El límite de tiempo previsto en este artículo podrá ampliarlo parcial o totalmente el Gobierno Nacional hasta por 100 años más, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales. A la fecha determinada en el inciso primero de este artículo, o la determinada por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en el inciso anterior, quienes actualmente estén afiliados a las actividades que en el presente decreto se definen como alto riesgo, continuarán cobijados por el régimen especial del que trata este decreto. Los nuevos trabajadores se afiliarán al Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley 100, Ley 797 y aquellas que las modifiquen. Y aquí empieza a haber un elemento muy importante, y es que este decreto ha sido modificado. Y vamos a ver aquí la nota que tenemos en especial a este artículo 8. Dice también, si después de haber transcurrido los primeros 5 años de la ampliación de que trata este artículo, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales presenta un estudio que evidencie nuevos elementos técnicos que requieran la revisión del término otorgado por este decreto, el Gobierno Nacional procederá a revisar dicho plazo. Si ustedes revisan, esto tiene un término de 5 años, es decir, que ya se ha adicionado tiempo adicional.
El artículo 8, fijado originalmente por el decreto 2090-2003, era hasta el 31 de diciembre del año 2014. Sin embargo, mediante el decreto 2655-2014, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Eso qué significa? Que el gobierno nacional tiene hasta el 31 de diciembre de 2024 para determinar si se realiza alguna prórroga o no a este decreto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Recordemos que nos dice el artículo 8. El Consejo Nacional de Riesgos Laborales debe presentar un estudio que evidencie nuevos elementos técnicos que requieran la revisión del término. Si el Consejo Nacional de Riesgos Laborales no lo hace antes del 31 de diciembre del 2024, pues esta pensión especial de vejez terminaría. Vamos a ver qué pasa. Todavía faltan algunos meses para mirar si hay o no algún cambio. Vamos a ver qué pasará. ¿Qué pasará? Hasta ahora pues no se sabe nada, no hay proyectos de decreto, no se ha visto ningún trámite. Hay que esperar a ver qué pasa. Traslado. Los trabajadores que se dediquen a las actividades señaladas en el artículo 2 del presente decreto, que a la fecha de entrada en vigencia del mismo se encuentren afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán trasladarse al régimen de prima media con prestación definida en un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto. En este caso no será necesario que hubieran cumplido el término de permanencia de que trata el literal del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. ¿Qué encontramos acá? Que para poder ser beneficiarios de este régimen especial de vejez hay que estar afiliados a Colpensiones. Si el trabajador cumple con la edad, cumple con las semanas cotizadas, cumple con las semanas que debe tener bajo los 700, el empleador está haciendo el pago, pero no lo está haciendo a Colpensiones, pues no aplica. Tiene que estar afiliado a Colpensiones para tener este beneficio especial de pensión. Artículo 10, bono pensional. Los trabajadores que se dediquen a las actividades señaladas en el artículo 2 del presente decreto, afiliados al régimen de prima media con prestación definido, que se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán derecho a la emisión del correspondiente bono pensional, el cual se liquidará con base en la cotización establecida en el artículo 20 de la Ley 100, modificado por el artículo 7 de la Ley 797. Artículo 11. El presente decreto regirá a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular el artículo 168 del decreto 407 de 1994, los decretos 1281, 1835 y 1837 y el artículo 15 del decreto 691 de 1994, el decreto 1388 y el artículo 117 del decreto 2150 de 1995 y el decreto 1548 de 1998. Publíquese y cúmplase, dado en Bogotá, el 26 de julio del año 2003. Es importante entonces tener en cuenta que este decreto ha sido modificado varias veces. La última modificación fue la realizada por el decreto 2655 de 2014, el cual prorrogó el plazo hasta el 31 de diciembre del año 2024. Y este es el recorrido que hemos realizado de este artículo. Te dejo a continuación estos videos que seguramente serán de tu interés. Nos vemos entonces en una próxima Audionorma SST aquí en Safety Ya.